Muy buenos días. Ahora, temprano, en cuanto iniciábamos, estábamos revisando los titulares de algunos de los diarios de la capital. Y no me dejaba de llamar la atención uno, ¿no? Que de manera muy tendenciosa titula disolver, disolver. Yo creo que estamos años luz. Sí, estamos a años luz de este trágico episodio para la democracia peruana, que fue una ruptura con el orden democrático. Hoy estamos más frente a una, digamos, acción democrática dentro del marco constitucional. Nada que ver entonces con lo que se hizo en la época del señor Fujimori. En este caso no es así. En este caso tenemos el Poder Judicial que está funcionando, tenemos el Poder Ejecutivo también que está en sus labores, pero que por una cuestión de gobernabilidad, el presidente tiene la facultad del artículo 133 Constitución de proponer esta cuestión de confianza. O sea, el presidente está apelando, digamos, a un recurso constitucional y por lo tanto legal y dentro del orden del sistema democrático y de Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo, porque es precisamente una de las facultades que le da la Constitución. Tanto como al Congreso, por ejemplo, le da la facultad de vacar a un presidente, y ya lo han hecho, han obligado al señor Kuczynski a renunciar. Es una facultad que tiene el Congreso para vacar al presidente. De la misma manera, el presidente puede utilizar esta cuestión de confianza por un tema de gobernabilidad. Esto dentro del marco de la Constitución. Ahora, hay opiniones divididas por parte de constitucionalistas, ¿no? No hablamos ni de políticos, ni de periodistas, ni de opinólogos, sino de constitucionalistas que dicen, por un lado, que esto va, camina, y otros que dicen que no. ¿Cuál es su posición y qué argumentos pesan para uno y otra posición? Bien, la cuestión de confianza es más por un tema de gobernabilidad. Y aquí hay que estar bastante claros en este concepto. La gobernabilidad implica la acción o la posibilidad de poder gobernar un país, de tener instituciones que permitan ese gobierno. Ahora, la lucha contra la corrupción es un tema de gobernabilidad, precisamente. ¿Por qué? Porque tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura que, como ustedes habrán visto, tiene pues todos los visos de estar penetrado, digamos, de A a Z por la corrupción. Entonces, es preciso empezar por ahí, hacer esto un tema de gobernabilidad y plantear la cuestión de confianza. Nada extraordinario, entonces, si se quiere tener gobernabilidad, de empezar por ahí. Y lo digo porque, mire, el Perú está en el puesto 96 de 180 países en el mundo, en el índice de corrupción más alto. O sea, tenemos un índice de corrupción altísimo. Entonces, y la pregunta que cae de madura es, ¿qué empresario que todas las mañanas ve y lee las estadísticas y las encuestas en el mundo va a querer venir a invertir en el Perú, sabiendo que el sistema de justicia no brinda justicia, sabiendo que va a tener que comprar cierta justicia, saber que va a tener que entrar en instituciones plagadas por la corrupción? Entonces, ahí tenemos un freno a la economía, el cual con esto se debe desbloquear. O sea, la lectura política es que frente a la corrupción imperante en el Perú, frente incluso a las propuestas de reformas que ha planteado el presidente y frente a la desidia del Congreso de la República, el presidente apela a este recurso constitucional. Exactamente. Pero, sin embargo, hay objeciones, por ejemplo, que plantean que en marzo de este año hubo un cambio en la legislación con respecto a este recurso de solicitar la confianza al Congreso de la República. Y ahí hay una discusión entonces de carácter jurídico. Bueno, debo decir antes que nada que esta resolución legislativa, es inconstitucional. Pero ahora lo está ventilando todavía, creo que hasta el 28 de septiembre, en el que recién va a tener un pronunciamiento. Exacto, es inconstitucional por una razón muy simple. El Congreso no puede legislar sobre temas que corresponden a otro poder del Estado. En este caso, el Congreso le está diciendo prácticamente al Ejecutivo lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Y eso no es normal. Facultades. Exactamente, eso no es normal. Peor aún, la resolución legislativa no puede ser objetada o revisada por el Ejecutivo, como lo podría ser una ley. Y aquí pues hay mucho, digamos, de tendencioso en haber propuesto esta resolución legislativa. Yo creo que acá evidentemente los constitucionalistas han ya dejado claro que esto pues no va y que normalmente esta cuestión de confianza, por ser la segunda, podría llevarnos a un tema de disolución del Congreso. Pero este tema que hemos planteado se está ventilando en el Tribunal Constitucional. Totalmente. Y todavía no emite hasta el 28 de septiembre. ¿No tendría que haber el presidente haber esperado esto? ¿O esto no puede obstaculizar, no puede servir para parar la iniciativa del presidente? Dos temas acá. En primer lugar, como lo hemos anunciado,
es un tema inconstitucional, porque precisamente están ya modificando la Constitución por resolución legislativa. Imagínese usted hacer ese cambio. Yo no he visto a muchos damos por hecho que constitucionalistas... va a ser declarado inconstitucional. Totalmente, porque una resolución legislativa no puede modificar la Constitución. Claro. La Constitución es la ley de leyes, entonces no puede dejarse modificar de esa manera tan fácil. ¿Los congresistas no lo saben? ¿No saben eso? Pero usted sabe, ya yo diría que acá se está actuando un poquito como en la historia de George Orwell, ¿no? Es la granja de los animales, en que primero empiezan con una carta fundamental y poco a poco comienza a cambiar la ley, ¿no? O sea, por ejemplo, decían, ningún animal puede tomar licor. Y luego, con el tiempo, le pusieron coma, salvo excepciones, ocasiones especiales. O sea, y poco a poco lo vamos cambiando. Eso no se puede hacer con una Constitución. Hay todo un trámite para hacerlo y los congresistas lo saben, pero aquí un poquito que están forzando la situación y esto pues es inconstitucional. ¿Cuál cree entonces que sería el circuito, digamos, el proceso, ¿no? que empezó ayer con el planteamiento del presidente, que continúa hoy con la reunión de la Junta de Portavoces? ¿Qué tendría que seguir? ¿Cuál es el proceso? ¿Hasta dónde nos tiene que llevar? Bueno, creo que hay dos alternativas, ¿no? O una alternativa con dos opciones. Exacto. La alternativa es, ya lo hizo el presidente el día de ayer, plantear esta cuestión de confianza, la cual puede ser admitida o no, o rechazada esta cuestión de confianza. Pongámonos en los dos casos, pongámonos que sea rechazada, en primer lugar. ¿Qué sigue? Partir de ahí sigue la disolución del Congreso. Ajá. Según el artículo 134, el presidente tiene 4 meses para llamar a nuevas elecciones, pero la mesa directiva sigue funcionando durante este tiempo. No hay que pensar que se disuelve completamente. La mesa directiva sigue funcionando y el presidente está en la obligación de llamar a elecciones dentro de los 4 meses. Si no hay elecciones dentro de los 4 meses, el mismo Congreso puede volver a sesionar. Ya. Y en el caso que aceptan entonces la cuestión de confianza que propone el presidente, pues ahí mismo las reformas pues tendrán lugar y no habrá esta disolución que ya ayer un poco antecedió al pedido de cuestión de confianza del presidente. Sería lo más inteligente entonces. Yo creo que para el Perú sería lo más inteligente, partiendo del hecho de que acá tenemos un grave problema con la corrupción, ¿ya? Y este es un tema de gobernabilidad. No se puede todavía dejar esto a las calendas griegas para pues decir aquí estamos luchando, pero en el fondo es una cuestión superficial, muy de maquillaje. No solamente esto, mire, ya venimos nosotros arrastrando esta situación desde hace muchos años, se ha dejado que el sistema se vaya degradando cada vez más en desmedro de la justicia y sobre todo del ciudadano, quien desea pues tener justicia, eso. Pedir y exigir que se le rinda justicia, algo que no hemos tenido estos últimos años. Ahora han acusado al presidente de tomar una actitud populista, ¿no? Pero lo cierto es que ha conectado con la población. O sea, el 88% en nuestra encuesta que hemos planteado el día de ayer está a favor del planteamiento del presidente, frente a un 12% que tendrá una opinión diferente. Pero ese parece ser el sentir generalizado de la población, ¿no? Ha habido precisamente aquí una coincidencia bastante importante. Ya desde hace 2 años se veía que, por ejemplo, el Congreso tenía una actitud un tanto bloqueadora, obstruccionista, con algunas medidas que se estaban planteando. Ahora, no es casualidad que lleguemos prácticamente a un 97.5% de desaprobación. Y para culminarlo todo, tenemos estos audios de la vergüenza. Entonces, todo se ha acumulado al punto que ahora el pedido que hace el presidente no puede ser calificado de populista, es simplemente poner en derecho lo que los hechos ya lo están demostrando. Y lo que la población demanda. Ya desde cierto tiempo se ha visto cómo pues, algunas medidas que se han querido implementar no se han podido. Entonces, aquí llegamos a un punto en que ya es prácticamente un punto de inflexión en el que se debe tratar el tema de raíz. No se puede seguir con, digamos, este tipo de tratamientos epidérmicos o de maquillaje y sobre todo discutiendo agendas propias de líderes políticos, porque eso es lo que se ve. Ellos tienen agenda propia que es muy diferente a lo que está requiriendo el desarrollo del Perú y sobre todo lo que están pidiendo pues los peruanos ahora. Claro, esto nos lleva a posiciones diferentes frente a lecturas, digamos, de carácter jurídico, constitucional, frente a esta posibilidad. ¿Qué comentario le merece? Bien, en primer lugar, acá habría que dejar en claro
que lo que está planteando el presidente en el tema de la lucha contra la corrupción es un tema de gobernabilidad. Por lo tanto, sí puede ser una cuestión de confianza. Y eso es algo, a pesar de lo inconstitucional que es la modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso, pues se puede proceder por lo que ha hecho el presidente de la República. Entonces eso es lo primero, y hay que estar claro en eso. No porque ellos han tratado de ver algunos escenarios como para bloquear una posible segundo voto de confianza, pues significa que esto vaya a proceder. Eso es lo primero. Lo segundo es de que el presidente pues está en todo su derecho de plantear esta cuestión de confianza. Como hemos visto, ya hay por lo menos 2 años y medio en que estas reformas se han venido pidiendo y ya es momento entonces de desbloquear la situación. Se trata aquí de una situación de gobernabilidad más que de pues tomar lo que el pueblo necesita, quiere y exige, sino que también por el bien del Perú. Digamos que la pelota ahorita está en la cancha del Congreso. Y ahí vamos a ver el grado de madurez política con la que puedan actuar también y cuánto les importa el Perú, pues, ¿no? Exacto. Mire, si hemos llegado a esta situación es precisamente por esa actitud de bloqueo constante, de obstrucción constante, de siempre llevar el diálogo que ha debido existir entre el legislativo y el ejecutivo por el lado de la confrontación. Hemos asistido durante estos 2 años y medio, de verdad, a frases infelices, frases maltratadoras, incluso de la investidura del presidente, lo cual no es bueno para una democracia. Yo comparto con esto, con las expresiones del doctor García Toma, en el sentido de que tenemos un Congreso mediocre que no ha podido hacer de verdad las cosas como se le ha exigido. El mandato del pueblo peruano es que legislen. Hasta ahora pues no hemos visto que esto haya servido al desarrollo del país. Bueno, en todas partes del mundo el Congreso de la República, digamos que es impopular, ¿no? Porque siempre hay siempre el ciudadano está mirando a sus políticos, hay cosas también que no toda la ciudadanía comprende del trajinar, digamos, político, pero lo que estamos viviendo en este tiempo es mucho más que eso, ¿no? Yo he escuchado a más de un parlamentario decir o sustentar que, bueno, en todas partes del mundo el Parlamento es impopular, y eso es verdad, pero ahora es mucho más que una percepción. No es la percepción, como dice por ahí una parlamentaria de la mayoría, de que no se está trabajando. No es la percepción. Sí, pero mire, no es verdad que los congresos en el mundo sean vistos de esta manera. Yo discrepo mucho. Si usted va, por ejemplo, el Congreso francés es un congreso que siempre está proactivo, que está trabajando, viendo las mejores maneras de salir adelante para el país. El Congreso norteamericano también lo hace, pese a las dificultades que tiene ahora, por ejemplo, con el señor Trump. Ellos tienen una actitud siempre de visión por un país mejor. Pero en el Perú ya vemos que es diferente. ¿Por qué? Porque acá se manejan 2 agendas. Hay una agenda por el bien del país que podríamos decir la tiene el Ejecutivo y la ciudadanía, pero hay otra agenda que es mucho más particular, mucho más partidaria, ¿no? Que es pues hasta electoral, ¿no? Están pensando en elecciones, ¿no? Exacto. Y están haciendo las cosas mal, ¿no? Es muy mal porque no creo que esta actitud les ayude mucho en las elecciones del 7 de octubre, la verdad. No creo que la población esté viendo de buenos ojos votar por uno de los candidatos de estos partidos cuando tienen esta actitud que de verdad a todos nos está poniendo en una situación bastante difícil. Debo decirle lo siguiente también, el Perú no ha crecido últimamente. El Perú sigue estacionario. Tenemos un crecimiento del 2.5%, hemos estado en 4% incluso con el señor Humala, pero hemos bajado. Ahora esperemos con estas reformas que la confianza se devuelva a los inversionistas y que podamos avanzar y por lo menos subir a un 4 o 5%. Pero el tránsito es bastante traumático, pues en el que estamos ahora. Claro. Así que eso parece que va más bien a detener el asunto, ¿no? Lo va a detener en cierta manera, sin embargo estamos ya casi a fines, estamos en la segunda parte del año, lo cual implicaría que para el año 2019 tengamos pues un año renovado, con mejores perspectivas de desarrollo. Desde su punto de vista, la bicameralidad, la vuelta a la bicameralidad va a ayudar, va a coadyuvar no solo a la imagen del Congreso, sino a tener un mejor Congreso. Totalmente de acuerdo. Mire, porque ¿cuál es la situación actual? El Congreso emite leyes
que al fin y al cabo van a ser objetadas por el Ejecutivo. Y esa ley va a regresar. Al fin y al cabo, el Ejecutivo está haciendo pues la labor del Senado. Está remediando las imperfecciones y los problemas de las leyes del Congreso. Entonces, para esto debemos tener una Cámara de reflexión, una Cámara que sea mucho más experimentada y sobre todo una Cámara que piense en la visión del país. Eso es por un lado. Por un segundo lado, tenemos una inflación legislativa en el Perú. Más de 20.000 leyes emitidas estos últimos 10 años en las cuales pues prácticamente el ciudadano no se encuentra más. Debemos partir ya a una racionalización legislativa y esto pues depende de la calidad de congresistas que tengamos. Muchas gracias. Ha sido Carlos Jaico, internacionalista, jurista internacional, que nos ha acompañado en este segundo bloque de nuestro programa. Nosotros regresamos con más para ustedes.